Hola, soy Pablo Montes de anaire.org y en este vídeo quiero mostraros cómo montar el Anaire 30 ppm que utiliza el sensor SCD30 cuando lo hacemos sobre caja impresa en 3D. Lo primero que quiero mostraros es el tema del soldado de los pines. Son 4 puntos de soldadura, igual que ocurría con el Anaire 50 ppm. Y realmente el proceso de soldadura, nos habéis preguntado muchas veces, es algo muy sencillo. Aunque no tengáis experiencia, es algo muy sencillo. Solamente hace falta una mínima habilidad. Como podréis ver en el vídeo que estoy mostrando, yo esa mínima habilidad la alcanzo muy justita, porque como veis ahí se me han unido 2 pines. Pero como ya he comentado en otros vídeos, no hay mayor problema. Si cuando cuando depositáis el estaño habéis colocado cantidad de más o habéis por accidente tocado los 2 pines y se han quedado unidos, lo único que hay que hacer es dar con la punta del soldador, retirar ese exceso de estaño que está haciendo el cortocircuito y ya está. Tenéis que aseguraros siempre, cuando termináis la soldadura, de que todos los puntos están bien conectados y que no se ha quedado ningún cortocircuito para no poder estropear el componente. Pero es una tarea sencilla, ya os digo, mi experiencia soldando es muy limitada. De hace un montón de años en la universidad soldé alguna vez y no tengo experiencia en absoluto, pero como estáis viendo, aunque sea un poco chapuza la soldadura que estoy mostrando, es una soldadura perfectamente válida. Entonces, simplemente que no le tengáis miedo, aunque no tengáis experiencia, se puede perfectamente. Tener la punta del soldador lo suficientemente caliente para que el estaño se derrita con facilidad y paciencia, no ponerse nervioso, no tiene más que eso. Básicamente, ahí el soldado ya lo tengo terminado. Voy a cambiar el vídeo y voy a mostraros ya lo que sí que es el montaje del dispositivo en sí. Entonces, como veis, partimos de nuestra caja impresa en 3D, partimos de la node MCU, display, nuestro dispositivo de medida, zumbador y cablecitos hembra. Bueno, también tenemos un trocito de tubo termorretráctil que vamos a utilizar porque necesitamos hacer un par de cables especiales. Vamos a empezar justo por ahí. La señal de reloj y de datos que utilizamos para el display y para nuestro medidor parten de un mismo punto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer unos cablecitos con forma de Y. Cogemos 2 cables, les cortamos la punta a los dos, dejando en uno de ellos un poquito de cable para ahora poder pelarlo y unirlo a los otros segmentos. Y la otra cabeza, la que hemos cortado más justita, la descartamos. Ahora que tenemos los 3 cables pelados, nos cortamos un trocito pequeño de ese tubo termorretráctil y simplemente hacemos un empalme entre esas 3 piezas que con el tubo termorretráctil vamos a proteger de cualquier roce, de que se deshaga, y le vamos a dar robustez mecánica. Entonces, cogemos los 3 cablecitos, los unimos dándole unas cuantas vueltas a los pelos de cobre y a continuación lo cubrimos con ese tubito termorretráctil. Un tubo termorretráctil es como un tubito de plástico, simplemente que tiene la particularidad de que cuando se le somete a calor se encoge y se queda como a la mitad de su tamaño. Entonces, ahora veréis como dándole calor con el mechero se está haciendo cada vez más pequeño ese tubito y está, digamos, apretando los cables que tiene dentro, asegurándose de que esa conexión no se pueda soltar. Y ya lo tenemos hecho, ya tenemos nuestro primer cable con forma de Y, digamos, esa bifurcación de la señal. Vamos a repetir, el cablecito marrón lo hemos preparado para la señal de datos, repetimos con los cablecitos grises que vamos a utilizarlo para la señal de reloj. Cortamos los 2 cables, descartamos una de las cabezas, a continuación pelamos esos 3 trocitos que sí que vamos a unir, ahí estamos con el tercero, y de nuevo el mismo procedimiento. Colocamos un trocito el termorretráctil lo podríamos poner después, simplemente que colocándolo antes es más cómodo. Colocamos el trocito de termorretráctil, hacemos el empalme uniendo los pelitos de cobre, colocamos el termorretráctil en su sitio y calentamos con el mechero hasta que se encoja lo suficiente. Si no lo habéis hecho nunca, no tengáis miedo en absoluto.
se nota perfectamente cuál es el punto en el que el termo retráctil se ha encogido lo suficiente. Si insistís mucho, por supuesto, podéis terminar quemándolo, pero no os va a ocurrir, no es fácil que eso os ocurra. Como veis, se ve perfectamente el cambio de tamaño cuando empezamos a aplicarle el calor y vais a saber perfectamente cuándo dejar de someterlo a la llama. Pues ya tenemos nuestros dos cables especiales y el resto de cables que son los DuPont hembra de 10 centímetros. Lo que vamos a hacer es sacar los puntos de alimentación de la Node MCU para los dispositivos que vienen marcados como 3,3 y GND. Y la señal de reloj y de datos de los cables que acabamos de preparar son de 5 y de 6, y en D2, el que estaba señalando justo ahora mismo, es donde vamos a meter la señal con el cablecito azul que tengo en la mano para nuestro zumbador. Entonces, empezamos colocando cable azul en D2. Veis como he dejado dos pines vacíos, que son D0 y D1. En D2 tenemos el cable azul, que es el de nuestro zumbador. A continuación, un poco más adelante, tenemos uno de los pines que marca como 3,3 voltios, que le vamos a colocar ese cablecito rojo que tenía en la mano, que se me está yendo fuera de pantalla. Justo al lado de ese pin de 3,3 voltios tenemos uno que pone GND para el cablecito negro. ¿Veis? Entonces, hay dos libres, el de señal, otros dos libres, 3,3, GND. Justo a continuación de GND, es el pin D5, vamos a conectar el cable gris, que es el de reloj. Y justo a continuación, el D6, el cable marrón, que es el de datos. Ese reloj y datos que, como decía, va tanto a nuestro display como al sensor de CO2. Entonces, ya estaría básicamente terminado, excepto porque necesitamos puntos adicionales de 3,3 y GND. Hay otros dos puntos de 3,3 y GND en la placa. Entonces, ahí estoy conectando otro de 3,3 y otro de GND justo a su lado. ¿Lo veis? En el extremo del mismo lado de la Node MCU que estábamos utilizando. Son los últimos de ese extremo. Y ahora tendremos que, en el otro lado de la Node MCU, conectar en los pines que también vienen marcados como 3,3 y GND, el otro cable rojo y el otro cable negro. A ver si lo muestro en pantalla. Bien. Primero. Y segundo. Ahí veis como hay, parece, 4 pines vacíos antes de llegar a ese de 3,3. En la serigrafía veis perfectamente cuáles son. Como viene el nombre escrito, sabéis dónde hay que colocar el cable sin ninguna duda. Entonces, ahí estamos repasando todo el cableado que se ha hecho. Tenemos para el zumbador, vamos a conectar ahí donde está la S el cablecito azul. Después tenemos VCC en medio y en el que tiene un menos es el GND. Entonces, quitamos la protección y colocamos primero el cable azul y justo al lado tenemos, creo que Cogilda justo al lado o Cogilda abajo. Cualquiera de los de 3,3 y GND os vale, tenéis que simplemente coger el que mejor os vaya a enganchar. He cogido justo el de abajo para dejar, tiene sentido que lo hagáis así. Si cogéis los de la parte de abajo, como el zumbador va a quedar muy cerquita del microcontrolador, no va a tener problema para que llegue el cable. Entonces es mejor que dejéis los dos puntos de alimentación de 3,3 y GND para el display y para el sensor de CO2, porque esos sí que están en la parte de arriba de la caja y van a necesitar un poquito más de longitud. Entonces veis, azul, rojo y negro, mirando de frente el zumbador, tenemos señal, alimentación y GND. A continuación vamos a hacer el display. Miramos que en la serigrafía nos está indicando que primero tiene que ir el GND, después tiene que ir el VCC, después tiene que ir el reloj, que es el cablecito gris, y después tienen que ir los datos, que son el cablecito marrón. Entonces, antes al hacer la Y, he dejado que uno de los dos lados de la Y fuera un poquito más largo que el otro, apurando más la cabeza. El lado largo lo vamos a dejar para el sensor de CO2, que queda en la parte de arriba. Entonces, ahora estoy cogiendo el lado del cable que es ligeramente más corto, y a ese lado estoy conectando el cable gris de reloj y el cable marrón de datos, que ahora mostraré en pantalla cómo queda
una vez que se queda conectado los 4 cables junto con la alimentación GND 3.3. Pasamos, ahora muestro los dos simultáneamente, pasamos a la conexión del SCD30, que volvemos a hacer lo mismo, volvemos a conectar. El primero que vamos a conectar es el de 3.3, el segundo que vamos a conectar es el de GND, a continuación vamos a conectar el gris, que es el de reloj, y a continuación vamos a conectar el marrón, que es el de datos. Ahora lo acerco para que se vea en primer plano y no haya dudas de cuál es el orden de conexión. Nos aseguramos que queden todos los cablecitos, todas las conexiones DuPont bien insertadas. Me faltaba todavía por conectar alguno. Entonces, ahí estamos. En el caso, voy a pararlo para asegurarme de que se ve bien. En el display, como decía, si lo miramos desde el otro lado, que es, si estuvierais leyendo la serigrafía, se vería desde el otro lado. El primero sería el GND, el segundo sería VCC, después reloj y después datos. Bien. Y en el SCD30 tenemos primero la alimentación 3.3, después GND, después reloj y después datos. ¿Veis? Ahí lo muestro viéndose de frente con la serigrafía. Como decía, primero empezamos por el GND. No tiene pérdida. En el caso del SCD30 no viene la serigrafía, pero en el caso del display del zumbador no tiene pérdida porque nos lo está diciendo el propio dispositivo. Ahora ya lo tenemos montado y lo que tenemos que hacer es insertar la node MCU en este huequecito. Si os fijáis, tiene, a ver si se ve el puntero, se ve chiquitito pero se ve. Tenemos aquí una columna y otra columna aquí. A continuación hay un huequecito y aquí hay un pequeño tope. Lo que tenemos que hacer es insertar el filo de la tarjeta sobre la columna y debajo del tope para que así no pueda ni hundirse ni subirse hacia arriba cuando pulsemos estos dos, que son los botoncitos para los pulsadores. Entonces ahora vamos a ver cómo hago el colocar la placa. Como ya digo, simplemente se trata de hacerlo poniéndolo así con un poco de inclinación. Nos aseguramos que está la punta entrando en ese huequecito de encima de la columna y debajo del tope, y apretamos en ese momento desde la parte de atrás hasta que se escuche un pequeño clac, que significará que la placa ha quedado encajada también en la parte de atrás. Entonces, ahí está. Presiono con el dedo y ya ha quedado completamente encajada. Ya el microcontrolador ni se puede salir por donde lo hemos insertado, ni se puede colar hacia adentro, evitando que los botones pudieran pulsarlo. Ahora simplemente empujamos el display LCD. Tenemos que asegurarnos que por la parte de delante se haya quedado bien alineado, que esté completamente plano con la caja y que no se haya quedado desplazado hacia un lado. Es muy sencillo. Y tenemos que insertar nuestro dispositivo, nuestro medidor, nuestro sensor de CO2, que como veis encaja en esas ranuras. Voy a mostrarlo ahora. En esa ranura, lo muestro, estas ranuras más anchas son en donde encajaría el MHZ14A, que es el que se utiliza en el modelo de Anaire 50 ppm. En el Anaire 30 ppm con el SCD30 lo que utilizamos son estos soportes de aquí. Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es meter el filo del SCD30 aquí y entonces presionar para que se encaje en este otro punto. Como es un dispositivo más pequeño y está más en la esquina, os puede costar un poquito de trabajo. No forcéis, el dispositivo es muy sensible a las manipulaciones y de hecho es importante calibrar después de montar el dispositivo porque se verá alterado por esas manipulaciones. Pero de todas maneras manejadlo con cuidado y no forcéis. Simplemente aseguraos que queda, primero, antes de empujar hacia arriba, queda completamente bien encajado la parte de abajo en este huequecito de la ranura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Como digo, primero nos aseguramos que la parte de abajo quede bien encajada, y cuando la parte de abajo está bien encajada, ahora se verá, cuando la parte de abajo queda bien encajada, ahí
Habéis visto como al presionar con el índice ha encajado a la parte superior. Pero es importante que la parte de abajo esté bien encajada porque si no podéis tirar un rato manipulando la caja. Por último, el zumbador. Tenemos un orificio circular o un hueco circular en donde encaja el zumbador, que ahí lo estoy presionando. ¿Bien? Y ya está. Una vez que tenemos el zumbador ya encajado, ya tendríamos nuestro dispositivo completamente montado. Nos aseguramos que no se ha aflojado ninguna de las conexiones. Colocamos la tapa y ya lo tenemos completamente listo para pasar a la programación del dispositivo, que eso lo cubro en otro vídeo por separado, pero básicamente sería conectar el micro USB a la toma de micro USB por la que se realiza la alimentación, y desde el ordenador con el Arduino IDE, que enseño cómo mostrar. Hay un vídeo en el que ya se muestra todo el proceso de instalación del Arduino IDE. Voy a grabar un vídeo nuevo en el que muestro la instalación de las librerías que hace falta para este dispositivo. La programación para el Naire 30 ppm y el 50 ppm es exactamente la misma, pero voy a volver a grabar el vídeo porque en esta nueva versión del dispositivo hemos incluido librerías nuevas y quiero que no haya ninguna duda. De todas maneras, si en algún momento hubiera dudas, por favor, poneros en contacto con nosotros, escribirnos en los comentarios. Estaremos encantados de aclararos cualquier duda que tengáis. Como siempre, muchas gracias por interesaros en este proyecto. Cuidaos mucho, seguid haciéndolo bien, atended a todas las recomendaciones sanitarias y espero que sigáis trabajando en este proyecto. Muchas gracias.